La biblioteca de la medianoche, de Matt Haig. Las múltiples vidas de Nora Sid. Nora entendió por fin una cosa, algo que Hugo no le había explicado en detalle durante aquella charla en una cocina en Svalbard. No había que disfrutar de todos los aspectos de cada una de las vidas para seguir teniendo opción de experimentarlas. Solo había que tener presente en todo momento que en algún lugar había una vida que podía disfrutarse. De igual manera, disfrutar de una vida no te obligaba a quedarte en ella. La idea era quedarse con una vida para siempre si no eras capaz de imaginar otra mejor. Y aún así, paradójicamente, cuantas más vidas probabas, más fácil era imaginar una vida mejor, pues la imaginación se ensanchaba con cada salto. Así pues, con el tiempo y la ayuda de la señora N, Nora tuvo la oportunidad de hojear un gran número de libros y terminó probando muchas vidas distintas en su búsqueda de la existencia ideal para ella. Descubrió que enmendar cosas que uno creía haber hecho mal equivalía en realidad a cumplir deseos. Tenía a su disposición casi todas las vidas que pudiera vivir en un mismo universo. En una vida pasó una temporada bastante solitaria en París. Impartía clases de inglés a estudiantes universitarios en Montparnasse. Solía recorrer en bicicleta las riberas del Sena y leyó toneladas de libros en los bancos de los parques. En otra vida era profesora de yoga con una flexibilidad tal que podía girar la cabeza como un búho. En otra vida más seguía nadando, pero no intentaba llegar a competir en los Juegos Olímpicos. Lo hacía por diversión. En esa vida era socorrista en un resort de playa en Sitges, cerca de Barcelona. Aprendía a hablar tanto castellano como catalán y se hacía íntima amiga de una chica llamada Gabriela, con la que compartía un apartamento a 5 minutos de la playa y que le enseñó a hacer surf. En una de esas existencias, Nora seguía escribiendo narrativa, afición con la que había coqueteado en la universidad, y se convertía en novelista de prestigio. Su novela La forma del arrepentimiento era recibida con entusiastas críticas y fue finalista de un gran premio literario. En esa vida almorzaba en un club privado del Soho, decepcionantemente ordinario, con 2 afables y cercanos representantes de Magic Lantern Productions, que le propusieron llevar su novela al cine. Terminó atragantándose con un trozo de grissini y tirándole el vino tinto encima a uno de ellos, lo que echó a perder la reunión. En otra tenía un hijo adolescente llamado Henry, a quien jamás llegó a conocer bien porque no hacía más que darle portazos en la cara. En otra se convertía en concertista de piano. Hacía una gira por los países escandinavos, tocando una noche tras otra ante una multitud entregada, y desapareciendo para regresar a la biblioteca de la medianoche durante una desastrosa interpretación del concierto número 2 de Chopin en la Finlandia Hall de Helsinki. En otra vida solo comía pan con cosas. En otra más estudiaba en la Universidad de Oxford y se convertía en profesora de filosofía del St. Catherine's College. Vivía sola en una hermosa mansión georgiana que se levantaba en una calle burguesa, inmersa en un ambiente de respetable calma. En otra existencia, Nora era un mar de emociones. Sentía todas las cosas de manera muy profunda y directa, todas las alegrías y todas las penas. Un único momento podía procurarle a la vez un placer intenso y un intenso dolor, como si ambas experiencias estuvieran ligadas, o como si fueran un péndulo en movimiento. Durante un simple paseo por la calle podía sentir una tristeza profunda por el mero hecho de que el sol desapareciese tras una nube. Y a la inversa, toparse con un perro que claramente agradecía su atención la hacía sentir tan exultante que temía derretirse en la misma cera de pura felicidad. En esa vida tenía en la mesilla de noche un poemario de Emily Dickinson y 2 listas de reproducción favoritas en su reproductor. Una se llamaba Euforia Extrema y la otra El pegamento que me arregla cuando me rompo. En una vida se convertía en bloguera de viajes y sumaba 1.750.000 suscriptores en YouTube y casi los mismos seguidores en Instagram. Su video más visitado era uno en el que se caía de una góndola en Venecia.
Tenía otro sobre Roma que había titulado Romaterapia. En una vida fue madre soltera de un bebé que nunca dormía. En otra vida llevaba una columna dedicada a espectáculos de un tabloide y escribía sobre las relaciones de Ryan Bailey. En otra vida era redactora gráfica del National Geographic. En otra se convertía en una exitosa arquitecta especializada en edificios ecológicos que vivía sin dejar huella de carbono en una casita diseñada por ella misma, en la que recogía agua de lluvia y la electricidad provenía de la energía solar. En otra era cooperante en Botsuana. En otra cuidaba gatos. En otra trabajaba como voluntaria en un albergue para personas sin hogar. En otra dormía en el sofá de la casa de su única amiga. En otra enseñaba música en Montreal. En otra se pasaba el día discutiendo con gente que no conocía en Twitter y remataba una gran parte de sus tweets con un «esfuércense más», sabiendo secretamente que esa orden se le estaba dando a sí misma. En otra vida no tenía ni una red social. En otra no había bebido alcohol en su vida. En otra vida era campeona de ajedrez y jugaba un torneo en Ucrania. En otra más, se casaba con un pariente lejano de la reina de Inglaterra y empezaba a detestar su matrimonio desde el «sí quiero». En otra, solo subía a sus cuentas de Facebook e Instagram citas de Rumi y Lao Tse. En otra vida, se casaba 3 veces y terminaba aburriéndose también de su tercer marido. En otra, era una halterófila vegana. En otra, viajaba por América Latina y en Chile se vio sorprendida por un terremoto. En otra vida se hacía amiga de una chica llamada Becky, que decía «¡qué chachi!» cada vez que le pasaba algo bueno. En otra vida volví a encontrarse con Hugo, buceando en las costas de Córcega. Hablaron de nuevo sobre mecánica cuántica y se emborracharon en un chiringuito de la playa, hasta que Hugo saltó de esa vida a otra en mitad de una frase. Nora se quedó boquiabierta ante un Hugo que la miraba como si se hubiera quedado en blanco, haciendo esfuerzos denodados por recordar el nombre de la chica que tenía enfrente. En algunas vidas, Nora atraía mucho la atención de la gente, en otras, ninguna. En algunas vidas era rica, en otras, pobre. En algunas vidas disfrutaba de buena salud, y en otras era incapaz de subir un tramo de escaleras sin resollar. En algunas vidas tenía una única relación, en otras ninguna, y en otras se situaba en un lugar intermedio. En algunas vidas era madre, pero en la mayoría no. Había sido estrella del rock, medallista olímpica, profesora de música, maestra de primaria o profesora en la universidad, directora de una empresa, auxiliar de clínica, cocinera, glacióloga, climatóloga, acróbata, plantadora de árboles, consultora, peluquera, paseadora de perros, oficinista, desarrolladora de software, recepcionista, limpiadora en un hotel, política, abogada, cleptómana, directora de una ONG para la protección de los océanos, dependienta de una tienda, de nuevo, camarera, supervisora de una línea de montaje, sopladora de vidrio y 1000 cosas más. Había tenido que ir a trabajar a lugares a los que tardaba una eternidad en llegar en coche, en trenes, en ferry, en bici o a pie. Había recibido mensajes y mensajes de correo electrónico. Había tenido un jefe de 53 años con halitosis que le tocaba la pierna por debajo de la mesa y le enviaba fotografías de su pene. Había tenido compañeros de trabajo que decían mentiras sobre ella y otros que la querían, aunque la mayoría le eran totalmente indiferentes. En muchas vidas elegía no trabajar y en otras no elegía no trabajar, pero no encontraba trabajo. En algunas vidas rompía de un cabezazo el famoso techo de cristal y en otros se limitaba a sacarle brillo. Había trabajado con cualificaciones excesivas para su puesto y también todo lo contrario. Había dormido como un bebé o fatal. En algunas vidas dependía de los antidepresivos y en otras no se tomaba ni un paracetamol. En algunas vidas era una hipocondríaca físicamente sana.
en otras una hipocondríaca gravemente enferma, y en otras no era hipocondríaca. Había una vida en la que sufría de fatiga crónica, había otra en la que le diagnosticaban cáncer, y otra más en la que se rompía las costillas y sufría una hernia de disco por un accidente de coche. En resumen, vivió un montón de vidas. Y entre estas vidas había reído y llorado, y había sentido tranquilidad y terror y todas las emociones que median entre estos extremos. Al principio le pareció que cuantas más vidas vivía, menos problemas se encontraba con los saltos de vuelta a la biblioteca. Nunca le dio la sensación de que ésta fuese a desmoronarse o derrumbarse, ni de que existiera ningún riesgo de desaparición. En la mayoría de los saltos, las luces ni siquiera parpadeaban. Era como si hubiera alcanzado cierto grado de aceptación de la vida. Habría malas experiencias, pero no solo malas experiencias. Llegó a la conclusión de que no había querido poner fin a su vida a raíz porque fuese desgraciada, sino porque había llegado a convencerse de que no había manera de dejar atrás esa desgracia. Ahí, supuso, radicaba la depresión y también el discernimiento entre miedo y desesperación. El miedo aparece cuando uno baja a un sótano sin luz y teme que la puerta de entrada se cierre a sus espaldas. La desesperación cuando se da cuenta de que, en efecto, la puerta se ha cerrado y además alguien le ha echado el cerrojo por fuera. Sin embargo, Nora comprobó que con cada vida, esa puerta metafórica iba entornándose y abriéndose alternadamente, conforme ella fue cultivando la imaginación. A veces visitaba una vida menos de un minuto, mientras que en otras pasaba días o semanas. Parecía que cuantas más vidas vivía, más difícil era sentirse cómoda en ellas. El problema era que Nora había perdido las referencias y empezaba a dudar sobre quién era realmente. Como una palabra susurrada de un oído a otro, su nombre empezó a parecerle un ruido que no significaba nada. «No está funcionando», le dijo a Hugo en su última charla propiamente dicha, la del chiringuito en Córcega. «Ya no me divierto. No soy como tú. Necesito un lugar en el que quedarme, pero el terreno siempre es inestable». «Lo divertido es saltar, mon ami». «Pero, ¿y si lo divertido fuera realmente aterrizar?» Y fue en ese preciso instante cuando el francés regresó a su videoclub Purgatorio. «Lo siento», dijo el nuevo Hugo mientras daba un sorbo a su vino, el sol poniéndose a su espalda. «He olvidado cómo te llamabas». «No te preocupes. Yo también». Y entonces ella también se desvaneció, como la luz del sol que acababa de tragarse el horizonte. Perdida en la biblioteca. «¿Señora Elm?» «Sí, Nora. ¿Qué ocurre?» «Está oscuro». «Me he dado cuenta». «No es buena señal, ¿no?» «No», dijo la señora Elm con tono algo aturdido. «Sabes perfectamente que no es buena señal». «No puedo seguir adelante». «Siempre dices lo mismo». «Se me terminan las vidas. Lo he sido todo. Y siempre termino aquí. Siempre hay algo que termina frustrándome. Siempre. Me siento desagradecida». «Pues no deberías. Y no se te terminan las vidas». La señora Elm hizo una pausa y suspiró. ¿Sabías que cada vez que eliges un libro, este ya no vuelve jamás a las estanterías? Sí, lo sabía. Por esa razón, no puedes volver a ninguna de las vidas que ya has probado. Siempre es necesario introducir variaciones en el tema principal. En la biblioteca de la medianoche, no puedes sacar el mismo libro 2 veces. No sé si entiendo bien. Veamos. Aún en la oscuridad,
Tú sabes que esos estantes están tan llenos como la última vez que los hojeaste. Palpa los lomos de los libros si quieres. Nora obedeció. Sí, es verdad. Ya lo sabía. Están llenos como cuando llegaste la primera vez, ¿verdad? Pero yo no... Eso quiere decir que sigues teniendo tantas vidas posibles por delante como siempre. Un número infinito, de hecho. Jamás se agotarán las posibilidades. Pero quizás se me agoten las ganas. Oh, Nora. ¿O qué? Hubo un silencio en la oscuridad. Nora pulsó la pequeña luz de su reloj de pulsera, solo por comprobar. Las 0 horas. Creo, empezó a decir de nuevo la señora Elm por fin, si me permites decírtelo sin que parezca grosero, que has perdido un poco el rumbo. ¿No es por esa razón por la que terminé en la biblioteca de la medianoche para empezar? ¿Porque había perdido el rumbo? Bueno, sí, pero es que ahora has vuelto a perder el rumbo mientras buscabas tu rumbo, lo cual es estar muy perdida. Así no vas a encontrar la manera en que quieres vivir. Quizá no exista esa manera. ¿Y si estoy atrapada? Mientras haya libros en las estanterías, no estarás atrapada. Cada libro es una fuga potencial. Es que no entiendo la vida. Eso es lo que me pasa, rezongó Nora. No tienes que entender la vida. Tienes que vivirla, nada más. Nora negó con la cabeza. Aquello era demasiado para una graduada en filosofía. Pero no quiero ser así, repuso. No quiero ser como Hugo. No quiero estar saltando de una vida a otra para siempre. ¿De acuerdo? Pues entonces tendrás que escucharme con mucha atención. ¿Quieres mi consejo o no? Pues claro que lo quiero. A buenas horas, pero sí. Señora Elm, le agradecería mucho que me aconsejara en este asunto. Bien. Veamos. Creo que has alcanzado un punto en el que los árboles no te dejan ver el bosque. Explíquese. Tienes razón al pensar que estas vidas son, por decirlo así, como un piano en el que tocas canciones que no son realmente tuyas. Estás olvidándote de quién eres. Al convertirte en tantas personas, no te conviertes en nadie. Estás olvidando tu vida raíz. Estás olvidando lo que funcionaba en esa vida y lo que no. Estás olvidando las cosas que querías cambiar o de las que te arrepientes. Ya he revisado mis arrepentimientos. No, no todos. Bueno, no absolutamente todos, sin dejar uno. No, claro que no. Tienes que echarle otro vistazo al libro de los arrepentimientos. ¿Cómo voy a hacerlo si está oscuro como la boca de un lobo? Porque ya te conoces el libro entero. Porque lo llevas dentro de ti, igual que yo. Nora recordó cuando Dylan le dijo que había visto a la señora Elm por la calle, cerca de una residencia de ancianos. Se le ocurrió por un momento hablarle de ello, pero lo pensó mejor. De acuerdo. Solo conocemos lo que percibimos. Todo lo que experimentamos es, en última instancia, lo que nuestra percepción interpreta. No es el objeto que uno mira lo importante, sino lo que ve en él. ¿Conoce a Thoreau? Pues claro, si tú lo conoces, yo también. La cosa es que no sé ya de qué me arrepiento y de qué no. De acuerdo, veamos. Dices que yo soy solo una percepción.
Pero entonces, ¿por qué me percibes? ¿Por qué soy yo la señora N, la persona a la que ves? No lo sé, porque era usted una persona en quien confiaba. Fue muy buena y cariñosa conmigo. La bondad y el cariño son fuerzas poderosas. Y poco frecuentes. Quizá estés buscando en los sitios equivocados. Quizá. La oscuridad se vio perforada por el resplandor, que empezó a intensificarse poco a poco, de las bombillas que colgaban del techo a lo largo y ancho de la biblioteca. Entonces, ¿en qué otros momentos de tu vida raíz sentiste esas emociones? Bondad, amabilidad, cariño. Nora recordó la noche en que Ash tocó a su puerta. Recoger a un gato muerto de la calle y llevarlo bajo la lluvia hasta el diminuto jardín trasero de su apartamento para hacerle el favor de enterrarlo por ella, porque ella no podía dejar de gimotear y llorar de la pena. No era quizá lo más arquetípicamente romántico del mundo. Pero desde luego, tomarse 40 minutos de tiempo de ocio para ayudar en algo hacia alguien, aceptando a cambio apenas un vaso de agua, cumplía con creces los criterios de amabilidad y cariño. En aquel momento, ella no había valorado ese gesto. Su dolor y su desesperación eran demasiado intensas. Ahora que volvía a rememorar aquellos momentos, se dio cuenta de que había sido bastante notable. «Creo que ya sé», dijo. «Lo tenía delante de mis narices, la noche en que intenté suicidarme». Ayer por la noche, ¿quieres decir? Supongo. Sí. Ash, el chico que encontró a Voltio, el que me invitó una vez a tomar un café, hace años, cuando estaba con Dan. Le dije que no porque, bueno, estaba con Dan. Pero, ¿y si hubiese estado soltera? ¿Y si hubiese cortado con Dan y me hubiera atrevido aquel sábado, con toda la tienda mirando, a aceptar ese café? Porque debe de haber una vida en la que en ese momento yo estoy soltera y en la que respondo esa invitación como realmente quería. Una vida en la que digo, sí, me encantaría ir a tomar un café un día, Ash. Una vida en la que lo elijo a él. Me encantaría probar esa vida. ¿A dónde me habría llevado? Entonces oyó un sonido familiar en la oscuridad, el de los estantes arrancando poco a poco, con un crujido, y a continuación ganando velocidad y deslizándose rápidamente hasta que la señora M localizaba el libro y la vida de turno. «Te habría llevado justo aquí», anunció. Una perla en su ostra. Tuvo la sensación de despertar de un sueño ligero. Abrió los ojos. Lo primero que notó fue que se encontraba increíblemente cansada. Vio en la penumbra un cuadro colgado de la pared. Solo lograba distinguir lo que interpretó como una representación levemente abstracta de un árbol. No era un árbol alto y larguirucho, sino más bien un matorral ancho, bajo y moteado de flores. Junto a ella dormía un hombre. Era imposible distinguir si se trataba de Ash, pues estaba oscuro y el edredón lo cubría casi completamente. De algún modo, aquella situación le resultó más extraña de lo habitual. Desde luego, estar metida en la cama con un hombre con el que no había hecho nunca ninguna otra cosa, salvo enterrar un gato y mantener unas pocas conversaciones interesantes con el mostrador de una tienda de música de por medio, se le hacía definitivamente un poco raro. Desde su llegada a la biblioteca de la medianoche, no obstante, Nora se había acostumbrado de sobremanera a lo raro. La misma razón que hacía posible que ese hombre fuese Ash, posibilitaba también que no lo fuera. No había manera de predecir con exactitud qué futuro, de entre todos los posibles, se habría configurado tras la decisión de ir a tomar un café con Ash. Ese café podría haber llevado a Nora a enamorarse perdidamente, por ejemplo, del barista. Así era la naturaleza impredecible de la física cuántica.
Se tocó el dedo anular. 2 anillos. El hombre se dio la vuelta. Un brazo suyo aterrizó sobre el costado de Nora en la oscuridad. Ella lo levantó suavemente y lo dejó apoyado sobre el edredón. A continuación salió de la cama. Planeó bajar al piso inferior y quizá echarse en el sofá para investigar un poco sobre sí misma en el móvil, como solía hacer. Era curioso pensar que, con independencia de cuántas vidas hubiera experimentado y de cuán distintas fueran estas entre sí, casi siempre tenía un teléfono móvil junto a la mesilla. En esta vida ocurría lo mismo. Lo cogió y salió de la habitación en silencio. Quienquiera que fuese aquel hombre, dormía como un tronco y ni se movió. Nora se quedó mirándolo. Nora, masculló, medio dormido. Era él. Estaba casi segura. Era Ash. Voy al baño, se excusó ella. Él farfulló una especie de ok y cayó dormido de nuevo. Nora recorrió de puntillas el pasillo entarimado. Sin embargo, en el momento en que salió del dormitorio, casi dio un salto del susto. Allí, frente a ella, en la penumbra del descansillo de la escalera, había otro ser humano. Uno pequeño, tamaño niña. Mamá, he tenido una pesadilla. La luz suave de la lamparita atenuada del pasillo le permitió vislumbrar la carita de la pequeña. Tenía una mata de pelo rubio enmarañado por el sueño, con mechones pegados en la frente sudorosa. Nora no dijo nada. Aquella era su hija. ¿Qué podría decir? Su mente se hizo la pregunta habitual. ¿Cómo podría incorporarse a una vida la que llegaba años tarde? Nora cerró los ojos. El resto de sus vidas con hijos solo habían durado un par de minutos. En esta ya estaba en territorio inexplorado. Notó que su cuerpo temblaba por todo lo que estaba intentando ocultar. No quería verla, por ella misma y por la niña. Parecía una traición. Nora era su madre, pero a la vez no era su madre. Y esta distinción le parecía muy importante. Era una mujer desconocida, en una casa desconocida, mirando a una niña desconocida. Mamá, ¿me oyes? He tenido una pesadilla. Nora oyó al hombre removerse bajo los edredones. Si él llegaba a levantarse, la situación se haría aún más incómoda. Así que Nora decidió hablar con la niña. Ay, cariño, lo siento mucho, susurró. Pero no te preocupes, no pasa nada, es solo un sueño. Era de unos osos. Nora cerró la puerta del dormitorio a sus espaldas. ¿De unos osos? Sí, por el cuento ese. Ah, sí, el cuento. Vamos a tu cama. Tras oírse decir esto, pensó que había sonado demasiado duro. Cariño, añadió, preguntándose si era así como llamaba a su hija en ese universo. No hay ningún oso, ¿ves? ¿Solo osos de peluche? Sí, solo de peluche. La niña se había espabilado un poco. Le resplandecían los ojos. Vio a su madre, o al menos Nora se sintió madre mirada por ella, madre de esa niña. Notó la extrañeza de estar conectada a un mundo a través de otra persona. Mamá, ¿qué estabas haciendo? La niña hablaba en voz alta, con esa gravedad palmaria propia de los niños de 4 años. No tendría más allá de esa edad. ¡Shh! Nora necesitaba averiguar el nombre de la niña. Los nombres eran poderosos. Si no podías dirigirte a alguien por su nombre, no tenías ningún tipo de control. Escucha, susurró Nora. Voy a bajar un momento a hacer una cosa. Tú vuelve a la cama. ¿Pero y los osos? No hay ningún oso. Cuando me duermo, sí. Nora recordó al oso polar acercándose hacia ella en la niebla. Rememoró ese miedo. Ese deseo, en aquel momento repentino, de vivir. Esta vez no estarán, te lo prometo. Mamá, ¿por qué me hablas así?
¿Cómo? Susurrando. No hablo susurrando. Nora no tenía ni idea de cómo percibía la niña su manera de hablar. Había una brecha entre su yo de ese momento y su yo madre. ¿Afectaba la maternidad al modo de hablar? Hablas como si estuvieras asustada, aclaró la niña. No estoy asustada. Quiero que alguien me dé la mano. ¿Qué? Quiero que alguien me dé la mano. Ok. Mami, estás haciendo el tonto. Sí, es verdad. Tengo mucho miedo. La niña dijo estas palabras con un tono tranquilo y objetivo. Fue entonces cuando Nora la miró. Cuando la miró de verdad, genuinamente. La niña le pareció un ser totalmente ajeno a ella y a la vez muy familiar y cercano. Nora notó que algo poderoso e inquietante se le hacía una bola dentro.